Hola, bienvenidos a cualquier otra parte. Estamos hoy en el aeropuerto de Málaga. Un día un poquito lluvioso, se ha complicado la cosa porque vamos a viajar a un país, ¿vale? A un país escandinavo. Concretamente nos vamos a Noruega. Bueno, el aeropuerto de Málaga, no sé si lo sabréis, pero es uno de los mejores de España en cuanto a conexiones con los países escandinavos. Tiene, conexiones con Oslo concretamente. Salen aviones como autobuses. Es una cosa que se ve que a los noruegos les gusta mucho el tema de playa, el sol, jugar al golf. Obviamente, pues eso les gusta mucho a ellos. El viaje que vamos a hacer, os explico un poquito así ligeramente, no va a ser un viaje de ida y vuelta, ¿vale? Sencillamente, va a ser desde Oslo hasta una zona media de Noruega y nada, vamos a hacer ese viaje repetidas veces para verlo pues con distinta climatología, que es lo que gusta de Noruega, ¿no? Esos cambios de estación y nada, pues vamos a estudiar un poquito más lo que es ese trayecto y adentrarnos en la Noruega profunda, que es lo que nos gusta. No vamos a centrarnos en Oslo porque yo entiendo pues que es una ciudad que es perfectamente visitable, si tienes el poder adquisitivo como para ir allí y estar unos días, bueno, pues se puede hacer. El problema de Noruega es que tiene muchas zonas visitables, ¿vale? Es un país muy bonito, pero tiene todo muy disperso, ¿vale? Todas las zonas a visitar están muy dispersas, muy picoteadas, por así decirlo, y viene a ser el viaje, pues se encarece. ¿Por qué se encarece? Pues el principal motivo viene a ser por el trayecto en coche. Los trayectos en coche, allí en Noruega, hombre, pues se pueden hacer, se puede viajar en coche, muchos noruegos optan por el coche como medio de transporte, pero no es muy aconsejable para ir de una ciudad a otra, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la orografía de este país pues, es un poquito complicada. Entonces las carreteras suelen ser carreteras secundarias, suelen ser carreteras con un límite de velocidad más o menos 80 km por hora. Por lo general, si podéis evitar el viaje en coche, evitadlo. ¿Qué es lo que hacen los noruegos? Por lo general, para visitar una ciudad o de un sitio a otro, se desplazan mucho en avión, les gusta mucho el tema de desplazarse en avión. Para visitar un país escandinavo, lo primero, tener las cosas muy bien pensadas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque te puedes dejar allí 2 o 3 sueldos. Hay que planificarlo todo bastante bien. Lo que vamos a hacer, venís conmigo, nos montamos en el avión y ya allí en el aeropuerto de Oslo os voy a explicar un poquito mejor lo que viene a ser el viaje, ¿vale? Bueno, pues si queréis me acompañáis. Bueno, ya estamos aquí en el aeropuerto de Oslo Gardermoen. Antes de coger el coche, lo que vamos a hacer es explicar un poquito el viaje. Lo que vamos a hacer es coger una ruta que va a ser en dirección noroeste, de unos 300 kilómetros aproximadamente. Y nada, esa ruta la vamos a hacer varias veces. La vamos a repetir en distintos periodos del año para ver el contraste de las diferentes estaciones que hay en Noruega. Nos vamos a dirigirnos hacia un pueblecito llamado Lærdal, ¿vale? Lo vamos a visitar, nos vamos a hospedar allí unas cuantas noches y vamos a ver la zona. Y ya a partir de ahí vamos a ir a una montaña que se llama Gravdalen, de unos 1200 metros de altura. Vamos a quedarnos por allí un periodo de tiempo, vamos a hospedarnos en unos barracones que he habilitado para unos trabajos que se están realizando allí. Veremos un poquito aquello, ¿vale? Vale más una imagen que 1000 palabras, así que nada, cogemos el coche y arrancamos. Dejamos el aeropuerto de Oslo y nos dirigimos al norte vía Hønefoss. De hecho, el primer gran pueblo que nos encontramos es precisamente Hønefoss. Pero no nos detendremos por aquí porque vamos en busca de los primeros paisajes con montaña. Continuamos nuestro trayecto paralelo al río Hallingdalselva, que va a ser nuestro compañero hasta que nos desviemos en Gol. Pero antes pasaremos por varios pueblos, entre ellos Flo, y aquí nos detendremos un poco para estirar las piernas. Como podéis ver, los lupinos son muy característicos en esta zona en primavera y veréis el color morado, miréis donde miréis. Este sitio es conocido porque encontramos el Parque de los Osos, donde además de osos podremos ver otras especies de la zona e importadas. Esta es una actividad para hacer con los niños, pero claro, los animales están en cautiverio y sobre a quien le guste y a quien no. Precisamente aquí es donde arranca una de las zonas naturales más bellas del viaje, así que por esta zona encontraremos varios campings para estacionar, zonas de senderismo, etc. Continuamos el viaje en dirección a Gol, que será el siguiente pueblo que nos encontremos. En periodos otoñales podremos ver grandes lenguas de nieve que se deslizan por la montaña. Nos paramos en la zona de Hallingsparken, en Gol, donde, como hemos dicho, hay una zona de hospedaje y de alquiler de cabañas, pistas de esquí, campos de golf y zonas recreativas.
Aquí en esta zona es donde además podemos encontrar la réplica de la Stavkirke de Gol, una de las iglesias de madera típicas de Noruega. Bueno, pues hemos llegado a Gol, que es otro pueblecito en el camino. Pues tenemos aquí otra Stavkirke, que es iglesia de madera. Pues esta que estamos viendo es más modernilla. Se ve así como muy bien reformada y tiene menos encanto que las que pudiéramos ver, que son más antiguas. Esto se debe a que no es la iglesia original, sino que es una réplica. La original se llevó a Oslo en 1885 y allí permanece en un museo al aire libre. Dejamos Gol porque empezamos el ascenso a Hemsedal, un puerto donde vamos a poder ver las primeras nieves si es que todavía no nos hemos topado con ellas. El puerto de Hemsedal puede estar cerrado en invierno y ello puede suponer varias horas más de viaje. Aclarar que el nombre del puerto se lo da un pueblo que hay en la zona y que es una zona de ocio, sobre todo para los esquiadores, y no es precisamente un pueblo barato. No nos vamos a detener en este pueblo, lo haremos en el regreso, en invierno, que es más vistoso de ver. También, ya que cogemos el coche, es decir que hay algunos radares por la zona y que hay que tener bastante cuidado. Las multas por exceso de velocidad pueden oscilar entre los 600 y los 1000 euros o incluso más, así que lo mejor es seguir el camino con el GPS, respetando las señales de velocidad y haciendo las paradas oportunas para disfrutar del paisaje. Descendemos el puerto de Hemsedal y nos dirigimos hacia nuestra siguiente parada, el pequeño pueblo de Borgum, donde nos encontraremos nuestra segunda Stavkirke. En esta zona se asoman las primeras montañas imponentes, acantilados de 600 metros, y las primeras cataratas, muchas de ellas ya congeladas en este periodo del año. Bueno, estamos en Borgum Stavkirke. Bueno, yo el noruego regular lo leo, ¿vale? Pero que viene a significar como iglesia de madera. Bueno, estas construcciones son típicas de Noruega, en este tipo de iglesias son típicas. Y nada, son iglesias cristianas. Y aquí donde la veis tan chiquitas y tan pequeñas, esta iglesia es del año 1150. Y nada, aquí se puede apreciar que está como, se ve como quemado o algo así, tiene algo raro. No sé si es quemado o es que le han hecho algún producto para conservarla. Es una iglesia de 3 cuerpos. Por el estilo, ya os digo, parece como ven a ser propiamente dicho un estilo vikingo, ¿no? Pues era la iglesia del pueblo. El pueblo a día de hoy tendrá unos 500, 600 habitantes y en su momento pues no sé cuántos, pero vamos, aquí se supone que tenía que caber todo el pueblo en las grandes ceremonias y demás. Tenemos, parte de atrás tenemos el museo, por si queréis venir a visitarla, que yo creo que ahí os van a explicar las cosas bastante mejor que yo. Como esta iglesia, este estilo, pues tenemos varias repartidas por Noruega y una de ellas pues también la de Gol, que es la que hemos visitado antes. Bueno, pues ahora mismo estamos en Borgum. Como podéis ver, las montañas son impresionantes y lo que me gusta es eso, que se ve que las cascadas se quedan congeladas, vamos. En ciertos momentos, pues tanto frío, pues incluso todos los ríos, todo queda congelado y la verdad es que son unas vistas muy bonitas. Una cosa... También hay mucho viento es lo que hay, a ver si podemos grabar, coño. Bueno, lo que veníamos diciendo es eso, que las cataratas se quedan congeladas. Y una cosa de las que me impresionó cuando llegué aquí es que decidí visitar una de esas cascadas y concretamente, sujeto el palo que se me vuela, concretamente fui a una que estaba por allí y tal, digo, voy a subir. Y cuando fui haciendo el camino, un camino rural, camino se supone que público o que no tiene un carácter privado, pues efectivamente al final sí tenía un carácter privado ese mismo camino, estaba señalizado todo y no, pues voy a pasar y estaba como vallado por rocas, una especie como de limitación del área privada con rocas y nada, pues me veo allí como un chorizo allí saltando por este vallado, digamos, de piedra y nada, me dio un poco de apuro, pero bueno, ya está, eso pasé.
y conseguí hacer algunas grabaciones que os dejo aquí. Y nada, pues nada, volví, me dejé allí los tobillos en esas piedras y por lo visto es que aquí, Noruega, no tienen un sentido de la propiedad como la podemos tener nosotros. Ellos cuando compran algo es incluso con la parte del río, hasta tal punto de que si tú vas a pescar le tienes que pedir permiso a la persona que es propietaria de esa parte del río. En España tenemos, digamos, un sentido de la propiedad público y privado diferente, por así decirlo. Pues aquí no. Por lo general, por lo que he escuchado, yo es que no soy aficionado a la pesca, pero bueno, por lo que he escuchado, si le pides permiso al propietario y tal, te dejan pescar en su, digamos, en su cota o en su parcela. Incluso he llegado a escuchar, no sé si era verdad, que partes de lo que son las paredes de las montañas, de los fiordos, son de propiedad, se pueden comprar y, vamos, estuve haciendo una vía ferrata y decía el hombre que eso, que esa vía ferrata, un muro de una pared de 600 metros de altura, pues que decía que era suyo. Digo, bueno, pues si es tuyo. Y hizo el hombre su vía ferrata, lo estaba explotando como tal. Y nada, pues de ahí escalando por su vía ferrata allí, pagando un precio, claro. Un sentido de la propiedad distinto al que tenemos en España. Si queréis, acompañadme y vamos a visitar uno de esos, a ver si puedo volarlo con el dron, uno de esas cascadas, a ver si siguen igual de congeladas como se ven aquí, porque ya estoy viendo que parte del agua está derritiéndose por la zona baja, pues ya tenemos un poquito de agua. Vamos a ver, acompañadme. ¿Y a qué se dedica la gente que vive en estas zonas tan frías? Por lo general se dedican a la ganadería, y aunque parezca mentira, también a la agricultura. Respecto a la ganadería, se dedican sobre todo a las ovejas, pero también podemos encontrar granjas de ciervos y otros animales. Y respecto a la agricultura, tienen sus temporadas de cosecha, en verano y en otoño, y podemos encontrar por la carretera puestos de patatas, fruta y hortalizas. Respecto a la pesca, el salmón salvaje ha sido un referente en esta zona, pero en los últimos años ha habido delimitaciones por problemas de bacterias y sobreexplotación, así que si estáis interesados en la pesca deportiva tendréis que realizar las consultas oportunas a las administraciones locales. Bueno, hemos llegado a la Erdal, que es un pueblecito, digamos la última parada antes de subir a la montaña. Hemos decidido parar en esta zona, que es una zona la verdad es que bastante bonita, con su fiordo. Ahora mismo estamos en temporada baja, tendrá unos 500 habitantes o incluso menos, pero en temporada alta pues puede llegar a los 1500 o 2000 habitantes, ¿vale? Pues porque esto es una zona pues recreativa. Con su fiordo pues ofrece muchas posibilidades. Sobre todo si tienes tu barquito ahí en el embarcadero, pues tienes muy buenas posibilidades de hacer también kayak, actividades relacionadas con el agua, pues la pesca. También ofrece la posibilidad pues, de hacer rutas de sendero con la bici. Hay que venir preparados para el frío, obviamente, pero nosotros vamos a estar aquí unos días y vamos a hospedarnos en un camping que hay por aquí, de los muchos que hay. En esta zona hay muchos campings. Bueno, son unas cabañitas, unas cabañas pequeñas y nada, están bien habilitadas. ¿Qué pensáis que puede haber nacido aquí en este pueblo tan pequeño o qué puede haber aportado? Pues curiosamente aquí es donde nacieron las muñecas, creo que se llama muñeca Annie Resurrection, que es la muñeca esta de hacer el CPR y con lo que practican los médicos y demás para resucitar a la gente en caso de un infarto o algún problema de este tipo, ¿no? Y aquí tenían en su día pues la empresa, digamos, con material médico, material quirúrgico y tal. Ahora mismo no sé dónde estará esa empresa, pero estará también por esta zona, Stavanger o por ahí, ¿vale? Pero sí, aquí nacieron los famosos muñecos de practicar la resurrección, ¿vale? Que tenían una cara, las chicas tiene la misma cara de una chica que se ahogó en el río Sena, por lo visto, o algo así. Tiene una historia más o menos interesante. Bueno, lo que iba diciendo es que esta zona pues ofrece eso, tiene sus cascadas, puedes ir haciendo senderismo y puedes ver las cascadas congeladas y es muy bonito en primavera cuando se empiezan las cascadas a deshelar, ¿vale? Se empieza a derretir el agua y se pone todo, la verdad es que bastante verde y bastante bonito de visitar. Bueno, voy a enseñar un poquito las cabañitas por si decís de venir a un camping de este tipo y nada, para que veáis más o menos cómo está la cosa. Son cabañitas con un par de camas, bueno, tienen tres o cuatro camas y su comedor, su cocinita y demás. Por si, pues nada, pues echado un fin de semana romántico, pues están bien habilitadas y más o menos esto es lo que hay.
Bueno, otra por las cosas por las que es conocida la Erdal es por el túnel más largo del mundo, el túnel de carretera, ¿vale? No de trenes ni de nada. Bueno, un túnel, como ya veis, bastante largo y lo peculiar del túnel, ya habréis leído al respecto, es que tiene una iluminación por el interior que intenta ayudar a que no te quedes dormido, ¿vale? A que la monotonía no te deje dormido. Vamos, pero es un túnel bastante intenso, no es recomendable de hacer porque son 20 muchos kilómetros y no es recomendable de hacer. Cogemos el coche y retomamos el camino hacia Grabdale, hacia la montaña, es decir, el que viene a ser nuestro destino final. El asfalto ya no es parte del trayecto, y ahora son los caminos de tierra y piedra los que definen la ruta. Ya se asoman las primeras montañas imponentes, y las cataratas heladas son parte del paisaje. El trayecto será de 1 hora aproximadamente. Y ya por fin llegamos a nuestro destino, Grabdale, a unos barracones que han sido habilitados para llevar a cabo algunos trabajos en la zona. Echando un vistazo al lugar, lo primero que me llama la atención es la cantidad de rocas que hay en las crestas de las montañas o al borde del precipicio, lo que nos lleva a pensar que esas piedras han sido arrastradas por el viento. Así que nos vamos mentalizando a que el clima aquí no va a ser muy agradable en los siguientes días. Pero bueno, he echado en la maleta ropa térmica, así que en principio no tenemos que preocuparnos de la temperatura. Eso sí, esto nos invita a pensar a que con este clima la vida animal y vegetal va a ser difícil de encontrar, aunque pronto nos daremos cuenta de que no estamos solos. Bueno, ya hemos llegado aquí a Grabdale y esto es más o menos lo que tenemos. Estamos en la zona y más o menos estamos por aquí. Bueno, los noruegos ya sabéis que tienen mucho petróleo y además lo que tienen es muchísima agua, ¿vale? Fijaros la cantidad de lagos o pequeños lagos que tienen, lo utilizan para producción de energía eléctrica, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que vamos a dar una vuelta por la zona, vamos a inspeccionar, vamos a hacer una pequeña excursión y a ver lo que nos encontramos. Vayas por donde vayas, vas a encontrar un lago. Ya es primavera-verano y es seguro caminar por la zona. Bueno, esto es lo que hemos comentado con anterioridad. Aquí los saltos de agua se utilizan para generar electricidad. Buena parte del país, de Noruega, funciona con los saltos de agua y lo que hacen son obras, digamos, hidráulicas, hacen túneles para que pues, las turbinas puedan generar esa electricidad. Esto es pleno mes de julio y todavía tenemos nieve, son las nieves eternas. Si tuviera un plástico me tiraba por ahí, pero como voy con lo que voy, pues nada, no me tiro. Pero me tiraría. Esto es una excursión por una montaña más de las muchísimas que tiene este país nórdico. Esto que estáis contemplando ahora mismo, esto es Noruega. Un país repleto de montañas, de paredes de cientos de metros y de 1000 lagos. Bueno, hemos encontrado un punto bastante alto. Aquí se puede contemplar la naturaleza, os la pongo para que la observéis bien y que os llenéis el ojo con la madre naturaleza. Se ve que aquí es donde empieza el fiordo. Ahora lo vamos a ver dónde está. Por aquí arranca lo que viene a ser, bueno, pues un salto de momento de bastantes metros, de unos 300 o 400 metros. Pero claro, los fiordos tienen pues su altura que pueden llegar a 600, 700 metros, 800 metros algunos. Así que nada, aquí estamos arrancando un fiordo. Estas ovejas que veis las dejan aquí durante varios meses, los meses más cálidos, y las tienen localizadas por GPS para cuando haya que volver a recogerlas. Este es el final del viaje. Hemos llegado a Grabdale, que era nuestro destino final. Dicen que ningún lugar cambia tanto con las estaciones como Noruega,
Y justo cuando septiembre asoma por el horizonte, comienza una transformación que convierte este país en un escenario completamente distinto. Nosotros volveremos para descubrirlo, en la segunda parte de este viaje. Y si te ha gustado el vídeo, un pulgar hacia arriba y una suscripción nos ayudaría mucho. Gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.